tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos están viendo ahora en este momento. Bienvenidos a esta masterclass de profundización técnica que estamos desarrollando acá en EADIC. Esta clase de hoy, esta masterclass, forma parte de un ciclo de masterclass técnicas que estamos desarrollando en EADIC con la finalidad de seguir divulgando lo que es el conocimiento y afianzando un poco más los lazos con toda la comunidad iberoamericana en cuanto a los temas que desarrollamos dentro de nuestras maestrías. Para dar un poquito de tiempo a que se incorporen un poquito más de participantes, les voy a conversar brevemente de lo que es EADIC. EADIC es una escuela de formación que tiene 10 años de experiencia y está dedicada a formar especialistas en los áreas de sectores de la ingeniería, la construcción, la arquitectura, informática, telecomunicaciones. Contamos con un equipo humano multidisciplinar orientado siempre a dar el mejor empleo a las últimas tecnologías de la información, brindando a más de 12.500 alumnos una formación online de calidad bajo una metodología exclusiva. En EADIC, esto es brevemente lo que son nuestros números, tenemos más de 250 experiencias formativas entre lo que comprende másteres, diplomados, cursos cortos, programas de inmersión. También tenemos más de 400 docentes certificados y profesionalmente activos. Esto quiere decir que nuestros docentes son profesionales, ejercen las materias que están dándole a nuestros alumnos, dándole de esta manera una actualización de contenidos completamente acorde con el mercado laboral. En EADIC también hemos formado a más de 100 empresas, hemos formado el personal de más de 100 empresas y nos convertimos como en su escuela de referencia. Dentro de nuestros porcentajes, unos números que nos enorgullecen bastante, el 100% de nuestros docentes son profesionales en activo. Tenemos un 70% en la repetición de realización de nuestros cursos, es decir, que el 70% de nuestros alumnos repiten una experiencia formativa con nosotros y nos dan una calificación de 8.75 sobre 10 en las encuestas de satisfacción. Porque ADIC, estos son parte de nuestros pilares de formación. Primero, nos caracterizamos por tener un apoyo académico continuo. Tenemos un grupo de asesores que cuando nuestros alumnos comienzan a estudiar un máster, pueden asesorarlos desde el inicio hasta el final del máster. Tenemos un entorno multicultural, alumnos de más de 42 nacionalidades, pioneros en multimedia, contenidos audiovisuales, foros dinámicos y flexibles. Estas webinars son un ejemplo de cómo se podría desarrollar nuestras clases online. Una metodología 100% online permite conectarse donde y cuando quiera con programas informáticos siempre actualizados. Asimismo, en EADIC somos una entidad reconocida de prestigio. Tenemos diferentes alianzas a nivel global. Ahora mismo también les queremos presentar el máster patrocinante que es el Smart Cities, el que está patrocinando esta webinar de hoy. Está dividido en 12 módulos, tiene una duración de 12 meses, es un formato online y tiene una titulación internacional y acreditaciones internacionales en el sentido de que puede ser apostillado el título por la apostilla de la Haya, dándole una validación internacional al título que se está recibiendo. Dentro del plan de estudios del máster en Smart Cities, como les comenté, que se compone de 8 módulos y un trabajo final de máster, está las ciudades inteligentes y sostenibles, la gobernanza de la ciudad, Smart Home y Smart Buildings, la domótica y gestión de edificios inteligentes, la planificación y gestión de la movilidad urbana, infraestructura, sistemas inteligentes y comunicaciones en ciudades, el Internet de las cosas, la conectividad y seguridad, Big Data aplicada a la gestión de ciudades y edificios, gestión inteligente del agua y residuos de las Smart Cities y generación y gestión eficiente de la energía más el trabajo final de máster. Esto es por lo menos lo que ven nuestros alumnos al cursar el máster con nosotros. ¿Qué pasa? Y ahorita tenemos un plus adicional a nuestra formación, que es un programa de becas que hemos venido desarrollando desde el año 2013 y que incluso hemos becado a más de 3.000 alumnos. Esto está en las becas FIE, la Federación Internacional
de Estudios Europeos y la Organización de Estados Americanos, quienes otorgan entre un 40 y un 60% de descuento sobre el monto total de la matrícula a nuestros alumnos. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan acerca de ADIC, nuestra presencia está en 3 países con sede fija: España, Colombia y Perú. Aquí están nuestros contactos. Igual, si de repente ustedes se encuentran en otro de los países que no tenemos, donde no tenemos presencia, no se preocupen. Tenemos los canales digitales, las redes sociales. Nos pueden encontrar como EADIC, Escuela Técnica, o como EADIC. También visitar www.eadic-becas.com. Allí también tenemos un chat donde pueden conversar con nosotros. Y bueno, estos son nuestros canales de atención. Ya para iniciar a lo que estamos hoy, hoy hago una breve inducción al docente que nos estará acompañando el día de hoy, es Eloy Jiménez. Él es graduado en Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería de la Edificación, máster de la Industria 4.0, posgrado en Domótica, certificación oficial KNX. Tiene también un posgrado en Internet de las Cosas con una especialidad en Smart Cities y experto en diseño 3D arquitectónico. Dentro de su experiencia ha desarrollado proyectos de ICT para todo tipo de edificios, proyectos de KNX para viviendas unifamiliares, promociones de lujo y edificios, también proyectos con tecnología de redes inalámbricas, domóticas en vivienda y promociones de Smart Community, proyectos de hogar digital uniendo el Internet de las Cosas, Big Data e inteligencia artificial. Actualmente está diseñando el primer Smart Town de España, el complejo turístico Molina Resort, investigando Smart Grids y Ethernet para su aplicación en el resort. Es representante también de nuevas tecnologías en ASECOM. También es representante, está dentro de las más de 20 empresas habilitadoras de 4.0 en la región de Murcia y es precursor de la tecnología en arquitectura digital. Profesor, bienvenido a esta clase. A partir de este momento, pues cualquier duda, yo estoy por allí. Que la disfruten y aquí, profesor, los alumnos. Muchas gracias, Valeria. Bienvenidos todos al webinar. Yo soy Eloy, ya me ha presentado bastante bien Valeria, así que no hay nada más que añadir. Cualquier duda que tengáis durante el webinar o lo que voy explicando, podéis escribir en el chat o hablar conmigo. No sé si podréis usar el micrófono, supongo que sí. Y bueno, lo que os voy a explicar brevemente, porque profundizar en esto nos llevaría muchísimo tiempo, es cómo hemos llevado a cabo la red IoT del complejo turístico Molina Resort, que viene a ser o será el año que viene, esperemos que comiencen ya las obras y sea el primer Smart Town de España. Y bueno, en este caso os voy a enseñar un poquito, aquí tenéis un mapa general del complejo. Siento no haber podido activar la cámara, pero por mucho que lo intento no consigo configurarla. Otras veces lo he conseguido, hoy no sabemos por qué. Aquí podéis ver un mapa general del complejo en el cual pues, hay distintas zonas deportivas, restaurantes, piscinas, balsas de riego, los bungalows, parcelitas. Cada bungalow tiene su propia parcela. Voy a mostrar ahora con un poquito más de detalle para que os hagáis una idea de lo que es el complejo. Aquí podéis ver que el complejo actualmente está en solicitud de licencias, perdón, con medio ambiente y básicamente la primera fase en la que vamos a empezar con la red de IoT. Esto, digamos, os va a venir muy bien asistir a este webinar porque es un resumen bastante bueno de lo que es una Smart City, pero en pequeñito. Así que digamos que todo el máster de Smart City está un poquito resumido aquí. En principio, lo que queremos saber de cada uno de los bungalows, aquí podéis ver un ejemplo de uno de los bungalows que van a ver, tienen su parcelita con su vehículo, cargador eléctrico, se pueden añadir baterías, paneles solares, una zona de huerto. Todo esto va a estar automatizado, por supuesto, va a haber domótica, va a haber, digamos, distintos tipos, incluso la tecnología arquitectónica se tiene en cuenta, intentaremos usar estándares Passive House para el ahorro máximo que se pueda de energía, máxima eficiencia, pulseras, porque en principio está pensado para que vengan personas mayores, sobre todo extranjeros que vienen, digamos, a jubilarse aquí a España, a cualquier tipo de persona, pero
este tipo de personas son los que más nos han demandado que hagamos un complejo así y lo estamos también haciendo un poquito más para ellos. En principio, cada uno de los bungalows va a tener, como veis, unos servicios básicos, la domótica, pulseras, etcétera. Serán estudios de Big Data, de todos los datos que vamos a ir sacando. Y vamos a empezar, como os he dicho, con el control de la energía y agua que consumen los bungalows y cómo podemos, digamos, de manera automática, pues mantener el riego de todos los huertos que van a tener las 260 parcelas que van a haber en el complejo, más las zonas comunes, ¿vale? Entonces tendremos también que monitorizar el nivel de los depósitos de agua potable y de la balsa de riego. Toda la iluminación del complejo también va a ser automática, va a depender también mucho de, digamos, que haya un movimiento cercano, mientras la iluminación va a estar atenuada al 20-30% para el mínimo gasto de energía y cuando haya movimiento de vehículos o personas caminando, pues entonces la iluminación, digamos, se pondrá en su intensidad normal. Todo esto se va a hacer a través de, como ya sabéis, lo habéis conocido seguro, son sensores de movimiento especiales para exterior y actuadores y todo esto va a estar conectado en una red que es lo que os voy a explicar ahora. ¿De qué manera podemos nosotros saber cómo hacer una red IoT para este complejo? Eso es algo que también aprenderéis durante el máster, porque digamos que implica muchas de las materias de los módulos del máster. En principio, tenemos que saber lo que queremos. Pues como queremos un complejo que sea sostenible y además que sea algo con un precio bastante ajustado, ya que lógicamente los socios, cuanto menos gasten, pues mejor. Y por supuesto, más éxito va a tener el proyecto y más beneficios a largo plazo. Necesitamos una red IoT que sea escalable y flexible, porque este es solo el principio. Lo normal es que más adelante ampliemos los servicios, pongamos nuevos tipos de sensorización, unamos Bluetooth, unamos el Wi-Fi y todo esté, digamos, en conjunto monitorizado para poder obtener todo ese Big Data que es tan útil hoy día y aplicar pues, mecanismos de inteligencia artificial y todo tipo de, bueno, en este caso serían modelos de Machine Learning. Los dispositivos, por supuesto, estamos hablando de unos 1.229 dispositivos. Imaginar que tuviéramos que cambiar la batería de estos dispositivos todos los años sería una locura. Por lo tanto, tenemos que pensar en un tipo de dispositivos y en un sistema de comunicaciones de muy bajo consumo y también que nos, digamos, nos permita de manera inalámbrica comunicarnos a mucha distancia, ya que el complejo, al fin y al cabo, tiene unos 110.000 metros cuadrados y cablear todo ese complejo con tantos miles de sensores al final es algo muy caro y no tiene sentido hoy día en la época que estamos con Internet de las cosas. Aquí podéis ver una tabla en la cual hemos resumido un poquito las zonas que tiene el complejo y los distintos sensores que vamos a usar en la primera fase, pues, consumo de energía, sensores de apertura para las puertas principales, consumos de caudal, temperatura y humedad del suelo para el riego, niveles de llenados, movimiento, luminosidad, electroválvulas para activar y desactivar el riego, etcétera, y los relés para las farolas, que igualmente es como activar y desactivar todo tipo, ya pueden ser farolas, motores, lo que sea. Nos sirve exactamente el mismo relé. Lo que vamos a usar son tecnologías de radio LP1, a quien no les suenen, porque todavía lógicamente no han empezado en el máster. Son tecnologías que, digamos, tienen un largo alcance, como os he comentado, y un mínimo gasto de consumo de energía. Esto es perfecto para el Internet de las cosas, para las grandes ciudades, etcétera. Y nos basta con esto y gastan tan poquita energía porque al final los datos que vamos a transmitir son muy poquitos. Una temperatura, humedad, un movimiento sí o no, todo eso hablamos del orden de bytes. Al final, digamos, comunicarnos de manera con imágenes y vídeos no es algo que nos interese en el Internet de las cosas, eso ya forma parte de otro tipo de proyectos y nosotros para comunicar y, digamos, automatizar un complejo nos basta con comunicar este tipo de información tan, digamos, mínima, es más que suficiente. En este caso, las tecnologías, hay que hacer un estudio de las tecnologías a usar. Os voy a resumir brevemente las principales que existen hoy día. NB-IoT es una nueva tecnología LP1 y, por supuesto, pues se basa en
digamos, sistemas de mínimo consumo de energía y a la misma vez de modulaciones de banda muy estrecha. De esa manera conseguimos que haya muy poquitas interferencias y a la misma vez aprovechar la misma banda del LTE, que es la que nosotros usamos para el 3G, 4G y en el futuro 5G. La arquitectura pues funciona como muchos otros dispositivos que nosotros tenemos, una tarjeta SIM por dispositivo, nos comunicamos con una estación base y ya llegamos a la nube NB-IoT donde se producen las operaciones logísticas, todo tipo de, digamos, comunicación con una estación base, si una se estropea, poder comunicar con otra, repetición GPS, etcétera, toda esa lógica se realiza aquí. Luego esos datos se pasan a una plataforma cloud, ya puede ser Amazon, puede ser Azure, puede ser Google, y ahí ya podemos realizar todo tipo de operaciones con los datos, pues de machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Y una vez más, por supuesto, pasarlos al usuario final. Otra de las tecnologías más novedosas de hoy día es el LTE-M. Al final es la misma tecnología que usamos para los teléfonos móviles, solo que lo que hacen es reducir muchísimo el ancho de banda para que, digamos, la batería no necesite transmitir. Al final no necesitamos transmitir muchos datos y, por lo tanto, nos ayuda a reducir al mínimo el consumo. De esta manera, aprovechamos también la infraestructura que ya tenemos. Las antenas de los teléfonos móviles nos sirven digamos, utilizar este tipo de nueva comunicación de tecnología y a la misma vez, pues una tecnología que nos permite hasta de 5 a 10 años de duración de las baterías, que es perfecto para el IoT, como sabéis. Es terrible tener que cambiar la batería de miles de dispositivos y hay que hacerlo cada muchísimos años y por fases. Otra de las tecnologías muy importantes, no os he comentado antes, perdón, que las bandas de frecuencia licenciadas son las que usan LTE-M, ¿vale? Y NB-IoT. Banda licenciada quiere decir que al final es una banda privada, la cual tenemos que alquilar y tenemos que pagar por ella anualmente. En este caso, Sigfox, otra de las tecnologías LPWAN más famosas actualmente, es una empresa privada francesa que usa la banda no licenciada. De esta manera también, digamos, es más barato de mantener. Por supuesto, es una tecnología más barata, lo que pasa es que tiene desventajas como que el ancho de banda es más reducido y no tiene servicios tales como, a lo mejor el posicionamiento, en este caso sí lo tienen, pero la seguridad es menor. Digamos que LTE-M, como hemos visto, es la de mayor seguridad, NB-IoT. Tenemos Sigfox, sigue siendo muy segura, pero por supuesto nunca llega al nivel de la banda licenciada. Como podéis ver, son distintas tecnologías muy similares, aprovechan, digamos, la dispersión en frecuencia y en el tiempo para asegurarnos de que los paquetes llegan a su destino, los paquetes de los datos de información. Por otro lado, también tenemos en las tecnologías LPWAN de banda de frecuencia no licenciada, LoRaWAN, también ahora se está haciendo muy famosa, sobre todo a través de Think Networks, no sé si sonará, pero es una, digamos, asociación que se distingue por ser abierta y por permitir que todo el mundo use sus servidores, mientras no conecten muchísimos dispositivos, creo que hasta 100 dispositivos es gratuito, y cualquiera que compre un dispositivo LoRaWAN y tenga una estación base LoRaWAN puede usar su red totalmente gratis. Esto es una ventaja muy grande porque nos permite crear redes privadas a un coste muy reducido. De hecho, es la que tiene menor coste de mantenimiento de las tecnologías que estamos viendo. Y como veis, pues también está limitado para el IoT hasta 242 bytes, lo cual es más que suficiente para lo que necesitamos. Tiene otra característica y es que dependiendo de la configuración que elijamos en las modulaciones, podemos conseguir una transmisión de byte mayor y una distancia mayor, aunque esto es algo a lo que no vamos a entrar. Digamos que hemos estudiado las 4 tecnologías más importantes. Aquí podemos ver una comparativa. En cuanto a las tecnologías, podéis ver lo que os he dicho. En seguridad, por supuesto, la banda licenciada se basa en la tecnología actual móvil y tiene la máxima seguridad posible. Sigfox y LoRaWAN son muy seguras, pero siempre hay que aprovechar las características de la plataforma en el cloud, en la nube, para darle más seguridad todavía de la que tienen por sí mismas. El coste, como veis, pues tenemos que las más baratas, al fin y al cabo, son Sigfox y LoRaWAN,
aunque el LoRaWAN es un poquitín más cara, aquí estamos hablando del coste de los dispositivos, aunque el mantenimiento LoRaWAN es el más barato. La movilidad en este caso hay un cero en NB-IoT porque no tiene la capacidad de localización de los dispositivos por ahora, aunque la tendrá más adelante. En la calidad del servicio, por supuesto, las bandas licenciadas y la tecnología móvil actual es la que mayor calidad nos otorga. Consumo de energía, aquí sí que Sigfox y LoRaWAN, como veis, tienen la ventaja de que sus baterías son capaces de durar, dependiendo, claro, del uso que le demos a los dispositivos, pueden durar incluso 10 años sin tener que cambiar la batería. Y la velocidad de los datos. Por supuesto, Sigfox es la que menos ancho de banda tiene, aunque ya os digo que es más que suficiente para lo que necesitamos. LoRaWAN la siguiente. LTE-M nos permite incluso transmitir voz, lo cual es algo bastante útil dependiendo del servicio que queramos dar, pero a nosotros en este caso, para el complejo turístico, no nos iba a hacer falta. De las principales tecnologías que habéis visto, todas sirven para estas aplicaciones básicas. Nosotros vamos a usar la medición inteligente y monitorización en este caso, logística, agrícola, etcétera. No, bueno, perdón, monitorización de energía también, por supuesto. Y esas son las aplicaciones básicas para las que vamos a usar este tipo de tecnologías de comunicación. Después de haber visto las tecnologías de comunicación, lo que hacemos es decir, vale, muy bien, todos estos datos que captamos hay que llevarlos a una plataforma cloud, a una plataforma en la cual, digamos, hagamos operaciones con ellos y saquemos conclusiones, como que hay un pico de gasto en un bungalow y por lo tanto puede haber o bien una avería o bien hay una pérdida de agua grave. Todo eso lo podríamos saber siempre y cuando tengamos una monitorización muy exhaustiva de todos los datos que obtenemos. Pero para ello tenemos que elegir una plataforma IoT que nos permita, digamos, llegar a ese nivel de detalle y tenemos que saber, para calcular el coste de este tipo de plataformas, que no son baratas, pues lógicamente tenemos que saber cuántos datos vamos a transmitir porque se pueden usar por uso. Puede costar muy poquito, como vais a ver, os va a sorprender. Yo estoy seguro, os voy a enseñar hasta lo que ha costado crear este proyecto y os va a sorprender cómo 1200 sensores no salen nada caros. Como veis, no salen nada caros porque realmente los datos que tenemos que transmitir, temperaturas, humedades, luminosidad, etcétera, ocupan muy poquito ancho de banda y muy poquita memoria. Y además, el número de mensajes que tenemos que transmitir, por ejemplo, para el consumo de energía, nos basta con saber 4 veces al día qué consumo tiene el contador del bungalow número 1, por ejemplo, de los 260, el consumo de agua que tiene, para que cuando el huésped salga, digamos, y haya alquilado el bungalow, me diga, ¿cuánto debo de esto y lo otro? Pues debes tanto de agua, debes tanto de luz, y esto es lo que te vamos a cobrar, digamos. Pero nos basta con 4 mensajes al día porque realmente es más que suficiente para saber un consumo típico. El sensor de apertura es un poquito, digamos, más recurrente porque queremos saber en todo momento si las puertas principales están abiertas, cerradas o si han quedado, digamos, en horarios nocturnos abiertas y por qué. Sensores de humedad, nos basta también saber con 4 veces al día, saber en qué temperatura y humedad están para el riego es más que suficiente. Sensores de llenado es un poquito, digamos, más recurrente porque ahí sí que necesitamos tener un control para no quedarnos nunca sin reservas suficientes. La luminosidad también hay que controlarla más a menudo porque queremos que nuestra iluminación se adapte lo máximo posible a, digamos, al medio ambiente y no estemos gastando luz por gastar. En verano es distinto que en invierno y todo eso debe ser algo más recurrente. Igualmente el movimiento, etcétera. Aunque el sensor del movimiento es más bien por actuación. Va a pasar un coche o va a pasar una persona y se va a activar. He puesto 24 por poner, pero esto podría llegar a ser muchísimas dependiendo de la zona. Aún así lo cubriríamos sin ningún problema. Como podéis ver, los bytes que usamos, en este caso hemos elegido la tecnología LoRaWAN, porque hablamos de un complejo rural en una zona donde hay muy poquita cobertura y hemos decidido usar esta tecnología no solo ya por lo barato del mantenimiento, sino porque estamos en un lugar donde NB-IoT, Sigfox, etcétera, no tenían una gran respuesta en cuanto a cobertura y hemos decidido crear nuestra propia red privada, lo cual también es algo que nos permite pues tener una intimidad fuera de lo común y hacer nosotros cargo de todo dentro de nuestra red del complejo. Podéis ver que en total, al año,
Fijaos, no llegamos ni a 1 GB de datos. Esto es increíble porque realmente es que estamos usando muy poquitos datos y no nos hacen falta más. Ya os digo que no transmitimos voz, ni imágenes, ni vídeo, por lo tanto los datos que tenemos que transmitir son muy poquitos. Hemos comparado algunas plataformas principales. Azure IoT Hub es, digamos, el servicio que Microsoft nos da para crear, digamos, una lógica en la nube. Digamos, los distintos servicios, pues podemos tener dispositivos Edge. Estos, digamos, son dispositivos más complejos, que gastarían más energía, pero a los cuales se les puede, digamos, instalar un sistema operativo y realizar operaciones complejas sin necesidad de transmitir los datos a la nube. En nuestro caso no es así. En nuestro caso son todos dispositivos, digamos, mucho más sencillos, los cuales gastan muy poquita energía, que es lo que nos conviene, y lo que hacemos es aprovisionarlos a través del IoT Hub. Aquí hacemos, digamos, ciertas funciones, hacemos una vigilancia de los datos, que no haya nada fuera de lo común. Tenemos Power BI para ver las gráficas y ver las estadísticas de los datos que nos llegan. Y en el futuro añadiremos también, por supuesto, Machine Learning, que hará que consigamos todavía mayor eficiencia conforme pasa el tiempo. Podéis ver el coste aproximado con la calculadora de Azure. Podemos hacer un coste tipo para los dispositivos que tenemos. Y como os he dicho, al final, como hay que usar muy poquitos datos, podéis ver que al año nos cuesta unos 2.500 euros. En este caso, pues serían 2.700 dólares aproximadamente. Pero como veis, para un complejo de 260 viviendas, pues es algo irrisorio. Muy poquito dinero para mantener el sistema. Amazon ofrece pues servicios similares a Azure, por supuesto, y de Amazon pues es muy similar al final lo que tenemos que hacer, la lógica, etcétera, solo que son otro tipo de nombres y servicios y sistemas que usan. Y el precio de Amazon pues también es muy parecido. Podéis ver unos 2.161 dólares, lo cual también indica pues que con muy poquito podemos mantener en funcionamiento desde Amazon este sistema. Google Cloud, veis que todavía incluso es más barato, sale a 150 euros al mes, lo cual pues podéis ver que son unos 1.800 euros al año, muy poquito. Y IBM Watson de IBM, en este caso de la empresa IBM, por supuesto, es, digamos, la más cara, porque hasta 500 dispositivos, que no es nuestro caso, es gratuito, pero ya a partir de ahí tendríamos que pagar al mes unos 1.800 euros, lo cual sería 10 veces más cara que las anteriores tecnologías. Y nosotros buscamos la sostenibilidad no solo ya en recursos energéticos, sino también en dinero, por supuesto, porque los socios son al final los que tienen que llevar esto adelante y tenemos que ofrecer como ingenieros vamos, mejor sistema posible y el proyecto más económico. De ahí la buena ingeniería, que con el mismo dinero o mucho menos dinero podemos conseguir los mismos resultados. ¿Por qué hemos elegido Azure finalmente y TTN, es decir, Network, que digamos que es totalmente necesario si queremos trabajar con LoRaWAN? Porque digamos que la base de servidores o las estaciones base que NB-IoT ya tiene instaladas o LTM, que son las que usamos para los teléfonos móviles, ya están instaladas. Sigfox es una empresa privada que también las instala, pero nosotros no tenemos digamos, esos servidores de red para hacer todas las operaciones lógicas necesarias y para administrar todos los dispositivos, darlos de alta, etcétera. Entonces, a cambio, TTN, como os he dicho, es un servicio global, hoy día ya está en más de 60 países, pues nos ofrece unos precios también muy económicos. Como hoy nosotros estaríamos en unos 2.000 dispositivos, unos 300 euros, es lo que nos costaría en nuestro caso al mes, el mantener los 1.200 dispositivos que tenemos. Y elegimos Microsoft también porque el cuadrante de Gartner, no se ve muy bien, pero bueno, el cuadrante de Gartner, quien quiera consultarlo, puede ver que la nube de Microsoft es realmente la que más servicios aúna de todas y nos viene muy bien porque queremos crecer, no queremos quedarnos solo en saber el gasto energético de los bungalows, niveles de depósitos, etcétera, sino que nos gustaría llegar al punto de meter, como os he dicho, usar la inteligencia artificial y que este proyecto sirviera como piloto para una ciudad futura, una Smart City, y un modelo del mínimo gasto que se puede llegar y del ahorro que se puede obtener usando una red de IoT. Los riesgos típicos que hay que tener siempre en cuenta cuando creamos una red de este tipo
pues son las averías, por supuesto. Para eso tendremos sensores. Los sensores nos avisarán totalmente en el momento en el que haya cualquier tipo de avería. La cobertura, con 3 estaciones base o gateways, con LoRaWAN veréis que es más que suficiente para las más de 100 hectáreas de nuestro complejo. La red híbrida, siempre es bueno que nuestros servidores estén en local y que además usemos la nube y tengamos una copia recursiva tanto en la nube como en local, de manera que si uno de los dos falla, siempre podamos, digamos, tener una manera de que el complejo siga funcionando, pues ya que los clientes, si no, imaginaos la que se podría armar. Ciberataques, por supuesto, desde el mismo principio del diseño de cada dispositivo, de cada sensor, tenemos que tener en cuenta que la seguridad tiene que estar ya incluida. En el mismo chip debemos saber perfectamente antes de comprar cualquier tipo de sensor que la seguridad está incluida. Normalmente son cifrado, suele ser AES, que es el más común, 128 bits. Y con este cifrado tenemos más que de sobra seguridad. Incluso con un superordenador tardarían un año en descifrar el número primo y la factorización que hay que hacer para conseguir sacar la información de ese sensor. Por lo tanto, estaríamos totalmente cubiertos. Y la radiación electromagnética en nuestro caso es tan baja que ni siquiera hay que tenerla en cuenta de cara a las licencias y legislación, pero en nuestro caso es muy poquita, digamos, la intensidad de la señal y de los dispositivos y no entraríamos en ese campo. Pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta. Esto es una simulación, tenéis un programa que se llama Radio Móvile, es gratuito y cuando queráis pues, podéis consultarlo en internet. Simplemente tenéis que buscar, digamos, los parámetros de la antena, en este caso una antena LoRaWAN. Esta es, digamos, la silueta del complejo turístico, está en una zona rural y la antena principal o una de las más importantes es la que está en la parte alta. Digamos que está en la parte alta y hacia acá va bajando la pendiente. Desde aquí que podéis ver que la cobertura, que es lo verde, es total. LoRaWAN nos permite incluso 15 kilómetros de cobertura, por lo que si estas fincas adyacentes, que ya algunos de los agricultores que hay cercanos nos han pedido que quieren participar, pues lo que haremos es sensorizar estas fincas y usar algoritmos para la agricultura, para ayudarles con sus fincas agrícolas, con la misma infraestructura que vamos a usar del proyecto. Bueno, aquí podéis ver la otra estación base que va a estar en una zona media perdón, del proyecto, del complejo. Es una montañita que hay, también tenemos cobertura total. Y la zona más baja, que es digamos donde va a estar la recepción, que igualmente nos permite tener cobertura total en el área del complejo. La legislación, al menos bueno, en la mayoría de países, suele ser para LoRaWAN la misma, como es una banda no licenciada, usamos, digamos, en común con muchísimos otros, bueno, pueden ser empresas, organismos, etcétera, las mismas bandas de frecuencia y por lo tanto hay que tener un uso racional cada uno de ellas. El ciclo de trabajo, el 1%, quiere decir que nuestros dispositivos pueden comunicarse un 1% del tiempo. Pues de 24 horas, un 1% del tiempo son unos minutos, pero nos sobra porque en nuestras transmisiones hablamos de, como mucho son milisegundos o un segundo en caso de la máxima latencia. Por lo tanto, estaríamos más que cubiertos para cumplir con el número de mensajes que tenemos que enviar con cada uno de nuestros dispositivos, incluso con los que más envían y con los que más ancho de banda usan. Podéis ver distintas frecuencias que se usan en cada uno de los continentes o, digamos, en las zonas donde existe el LoRaWAN. Y vamos a, por ejemplo, los presupuestos es algo que me gustaría que observarais, cómo realmente un proyecto para 200 viviendas puede salir a un precio magnífico. Estos son, digamos, los sensores de los que os he hablado, los gateways. Yo he usado sensores que ya conozco, que suelen tener un buen funcionamiento. Si queréis la información, luego la puedo dejar, no hay ningún problema. Y aquí tenéis, pues nada, un resumen de los materiales que harían falta para crear la red. Como veis, son unos 150.000 euros en este caso, 160.000, 170.000 dólares. Y ya podéis ver que por 170.000 dólares en este caso, los ahorros que vamos a obtener, aún sin saberlos, porque lógicamente hasta que no esté hecho es muy complicado de saber, pero ya os digo que en poquísimo tiempo vamos a amortizar esta red, probablemente en un año o 2 años ya esté amortizada. El mantenimiento de la red, lo que os decía, nosotros hemos elegido LoRaWAN, es la red con un mantenimiento más barato. Para TTN
gastamos 300 euros al mes, que es la red que os he dicho que es necesaria para la logística de los servidores, para nuestros dispositivos, y la nube de Microsoft Azure con estos dispositivos que también nos salía por unos 200 euros. Por lo tanto, al mes, digamos que tenemos unos 500 euros de gasto simplemente por el hecho de tener en funcionamiento toda la red. Bueno, esto yo he puesto aproximadamente el tiempo que me ha llevado el estudio del proyecto, etcétera. Probablemente a mí me ha llevado menos tiempo porque ya tenía más experiencia, pero bueno, yo he calculado un precio de 30 euros la hora, que sea baratito, que vean que tengo ganas de hacer el proyecto y que no tengan problemas conmigo en ese caso. Y bueno, esto es simplemente la creación del proyecto. Es quizá una guía para ustedes también, que sepan que solo por crear un proyecto, un estudio de este proyecto, pues lógicamente también tenemos que cobrar. Somos ingenieros y arquitectos y tenemos que nuestro tiempo no es gratuito, eso por supuesto. Y tenemos que cobrarlo pues, de una manera mínimo 30 euros la hora. Vamos. Hubiera cobrado más si no es porque es tan bonito y quiero participar, seguro. Bueno, presupuestos totales, como podéis ver, materiales, tenemos aquí también el mantenimiento y mi redacción del proyecto. Pues aproximadamente unos 160.000 euros para tener una red IoT de un complejo turístico de 260 bungalows. Tenemos un entorno rural. Conclusiones, os digo que LoRaWAN para todos los entornos rurales, zonas con poquita cobertura, es una red, bueno, es una elección muy buena porque nos permite crear nuestra propia red y solo con que tengamos, digamos, unas poquitas estaciones base podemos cubrir una grandísima, digamos, área y dependemos simplemente de que la cobertura 3G, 4G o el backend pues permita enviar esos datos a la nube. En otro caso también podemos tener una red privada y solo con nuestros servidores poner en funcionamiento el complejo. Nosotros queremos el uso de la nube también para usar más adelante el machine learning y la inteligencia artificial. Pero podríais tener una red totalmente privada con vuestros propios servidores sin necesidad de conectaros a ninguna compañía telefónica. Es muy fácilmente escalable, podemos tener en una red LoRaWAN con una sola estación base podemos tener miles y miles de dispositivos, hasta millones. O sea que es una manera muy barata de tener una ciudad conectada. Esto, pensar que esto es una ciudad muy pequeñita, es un pueblo, pues lo llamo Smart Town, pero al final es multiplicar esto por mucho lo que ocurre en nuestras grandes ciudades. Las baterías que son de muy larga duración y la latencia es uno, digamos, de las desventajas, ya que estos datos, digamos, a veces tardan entre un segundo, incluso pueden llegar a 5 segundos. En este caso no nos preocupa porque no necesitamos información en tiempo real y para lo que, por supuesto, siempre tenéis que tener en cuenta cuando estudiéis un proyecto de este tipo, cuáles son las necesidades claras. Entonces, si no tenemos tiempo real, la latencia no nos preocupa. Cuando haya tiempo real ya se podría hablar de otras tecnologías, LTM, como ya os he explicado antes, que es la que nos permite tiempo real y NB-IoT que también. Y estas ya, lógicamente, tienen unos costes más altos, pero los servicios, lógicamente, que vamos a dar son más caros. Entonces, todo, digamos, estaría equilibrado. En el futuro, como os he dicho, usaremos inteligencia artificial y haremos estudios de ahorro ya reales. Sabremos exactamente qué es lo que nos ha permitido ahorrar esta red IoT. Ya os digo que normalmente mínimo en energía de un 20 a un 30%, ya que vamos a usar energías renovables y vamos a distribuir la energía de manera inteligente. En agua, además, vamos a usar sistemas de aguas grises, que aunque no viene, digamos, al cuento en cuanto a tecnología en este complejo, pero bueno, usaremos sistemas de aguas grises, usaremos, digamos, depuradoras naturales y trataremos de reciclar el agua para el riego. Entonces, en agua también se ahorra hasta un 40%. Los drones, que usaremos más adelante, ya sabéis que se usan para el control de los cultivos y como os he dicho, pues hay distintos propietarios de fincas adyacentes que les gustaría usar nuestra red para su control de cultivos con índices NVDI o PADI, que son importantes para saber la calidad de los cultivos. Y en este caso, pues también tendremos en cuenta el uso de drones, ya no solo para vigilancia, sino para el control y calidad de las plantaciones que tenemos cercanas. Y posicionamiento de niños y ancianos es algo que se puede hacer muy fácilmente, por eso hemos instalado también 3 estaciones base. Esto nos permite hacer triangulaciones de la señal
y poder con una pulserita o una tobillera ponérselo a un niño y, bueno, que la madre o el padre esté en su casa sabiendo dónde está su niño en todo momento, ya que el complejo es bastante grande y allí vamos a descansar y a relajarnos, no a estar sufriendo dónde estarán mis niños. Y igual lo ocurre con los ancianos, que podamos tener un control de la salud, del pulso y otros parámetros, además de saber dónde está, incluso un botón de emergencias para que avisen en caso de cualquier tipo de percance o una caída, etcétera. Bueno, aquí tenéis una imagen, una infografía que realicé del complejo. Esto en resumen es lo que va a ser. Tenemos aquí, como os he ido explicando, pues, las distintas zonas, lo que vamos a usar en cada zona. En el net, más adelante cuando tengamos el Machine Learning lo podremos hacer con el control de la energía, distribuyéndola donde más se necesite. Lo que soñamos en un futuro es llegar a tener un complejo turístico autosuficiente. Más adelante, cuando las baterías bajen un poquito de precio, seguro que lo conseguimos. Por ahora nos conformamos con tener autoconsumo. Y bueno, como veis, voy a enseñaros un poquito el complejo. Es la zona de arriba, donde están los depósitos, molino eólico, energía solar, zonas, digamos, de celebraciones, barbacoas, aulas de naturaleza. Todo lleva, por supuesto, sus sensores para tener controlada las distintas zonas. Como podéis ver, usamos en esta primera fase, los sensores se repiten porque es lo que necesitamos de cada una de las zonas. Más abajo tenemos la zona de balsa, un mirador. Estas son unas aulas de formación también que vamos a tener allí para dar cursos. Poquito más abajo de la balsa, pues nada, hay una zona de restaurante, club social, zona de juegos para niños. Aquí hay unos huertos comunes donde tenemos invernaderos. Todo eso, por supuesto, lo controlaremos automáticamente con nuestros sensores. Y zona más abajo, aquí está la zona del spa y las piscinas y la zona deportiva. Todo esto, como os digo, poquito a poco iremos añadiendo sensores para controlar incluso el pH del agua, controlar la calidad, las sales y controlar sobre todo, por ejemplo, en la iluminación no solo ya de las zonas deportivas, sino las reservas, que suelen haber a veces conflictos, que he alquilado la pista, que no le he alquilado, para que puedan acceder a través de Bluetooth y en los accesos, no he puesto la diapositiva de los accesos, vaya, pero los accesos del complejo que están por esta zona serán también automatizados y a través de Bluetooth y códigos BIDI podremos invitar a cualquier persona que queramos a pasar unos días con nosotros, incluso dando su matrícula del coche. La cámara reconocerá esa matrícula y podrán entrar sin ningún problema. Tendrán el permiso limitado los días que ya cada uno les queramos dar. En resumen, esto es lo que hemos hecho. Básicamente aquí es estudiar cómo hacer una red IoT del complejo turístico para controlar lo que os he dicho, el consumo tanto de agua como de energía de los bungalows y de las zonas comunes, el control de la iluminación por movimiento y el control de llenado de los depósitos principales. Para ello hemos estudiado las redes LP WAN, que digamos es el sistema de comunicación que nos permite tener miles de sensores con poquito mantenimiento, largas distancias de manera inalámbrica. Y en este caso hemos elegido el LoRaWAN, después de ver NB-IoT, LTE-M y Sigfox, porque nos permite tener una red privada y porque el mantenimiento es el más económico posible. Después esos datos hemos tenido que seleccionar también una plataforma IoT para poder enviarlos a esa plataforma, además de tenerlos almacenados ahí y hacer operaciones más adelante con ellos, para crear luego algoritmos que nos permitan hacer machine learning y con inteligencia artificial sacar conclusiones y optimizar los recursos que vamos a tener en el complejo. La ubicación es en Molina de Segura, es en Murcia, en España, el sur de España. Bueno, pues yo por mi parte os agradezco mucho vuestra asistencia, espero que aunque haya sido cortito hayáis visto qué cantidad de cosas se pueden llegar a aprender. Lógicamente luego cada uno se especializará en una parte más que en otra y este es un resumen de una pequeña Smart City al fin y al cabo y de todos los módulos que vais a tener en el máster. Espero que veáis que esto se puede hacer a día de hoy sin ningún problema y que los costes no son ni mucho menos grandes, por lo que ojalá os salgan muchísimos proyectos y podáis ponerlos en marcha lo antes posible. Cualquier duda también me tendréis en el máster y podréis hablar conmigo de cualquier cosa que surja.
Por mi parte, Genial. Valeria, yo he terminado. Gracias a vosotros. Bueno, Espero que os haya muchísimas inspirado y que tengáis ganas de hacer complejos similares o proyectos similares.